Hola, buenos días, bienvenidos a este canal de filosofía en el Valle del Jerte y hoy vamos a tratar el asunto de los sentidos del ser en Aristóteles. El verbo que expresa la realidad de algo, lo que ese algo es, se dice en diferentes sentidos. Y no solo en un sentido, sino referido a algo que es uno. Y eso es lo que referiremos que es el pros hem. Aristóteles en el libro Epsilon de los metafísicos explicita cuáles son esos sentidos con los que el verbo ser einai expresa la realidad de algo. En 1034a. Vamos a ver algunos de esos sentidos. Está la realidad que es accidental. Posteriormente en este audio veremos a qué refiere. También decimos que algo es cuando decimos que es verdadero, que es real. Así cuando decimos, eso es una cereza, estamos diciendo que es verdad que lo es. En cambio, si decimos, no es un nogal, estamos diciendo también una verdad, pese a que lo digamos con un no ser. El poema de Parménides nos deja en franquía para ello. En cambio, si decimos, no es un cerezo, es falso, porque decimos a lo que es que no es. Así que el segundo sentido del verbo ser es decir la verdad o la mentira, decir la realidad de algo, o también decir su no realidad, que es el significado de no ser. Otros sentidos a los que Aristóteles llama figuras de la predicación son otros diferentes modos de ser. Son los atributos de las cosas. Decimos lo que es a algo, por ejemplo, que es un cerezo, pero decimos su cualidad, por ejemplo, que es un cerezo dulce, o que es un avium, o que es un col, o un mariana dara. Decimos dónde, por ejemplo, decimos es en el Valle del Jerte, y o decimos su cantidad, sus cuantos, 3, 4, 5. Decimos sus cualidades, sus colores, sus relaciones, si están sembrados uno junto al otro, al trebolillo, como se dice aquí, o al tres de oro, es decir, con las diferentes modos de decir la realidad de esos cerezos. Además de estos sentidos, y esto es muy importante, decimos que la realidad de algo es su posibilidad. Cuando vemos a un niño que está camino de hacerse hombre, por ejemplo, ¿por qué necesita argumentar Aristóteles que el verbo ser, la realidad, se dice con diferentes sentidos? Porque es una constatación de lo que ocurre en el lenguaje, de lo que ocurre en el decir. En la academia, que estaban embebidos con la geometría y la aritmética, los números en suma, discutían sobre la unidad, la naturaleza del número. Y es que el número era una forma de enlace abstraído que constituía la esencia misma del universo. La matemática y su relación con la realidad también mantendrá en vilo a Descartes y a Kant posteriormente. Que podamos dejar a un lado lo que el 1 representa y formar con ellos números que al contabilizarlos, por ejemplo, como sacos de cebada, usemos piedras o cuentas o cálculos y nos olvidemos de los sacos, ya solo sean en la adición o la sustracción de unidades con los que trabajemos fue un hecho significativo para la construcción de las sociedades. Pues bien, el debate en la academia estaba versando sobre la matemática, sobre la geometría, sobre la aritmética, y Aristóteles trata de acercarlo hacia el lenguaje, porque la realidad es lenguaje, como hemos dicho en otros vídeos. Y se centraban en el aspecto tan solo de la unidad y de lo que esa unidad era y significaba cuando el verbo ser o la realidad se establecía físicamente, empíricamente, de otras maneras que estos modos abstraídos o separados de las cosas como eran la aritmética y la geometría. Y esa será la crítica que hará Aristóteles a los pitagóricos, que los números son modos de ser de las cosas empíricas que de la naturaleza, porque es un modo, la cualidad, y tenemos también la cantidad, y la cantidad es un modo de ser de las cosas. Pues bien, los pitagóricos, el ser era el ser uno y nada más, no veían otras figuras o atributos de la predicación. Pero había más. De la realidad de algo no solo se dice lo que esa realidad es, sino que se dicen más cosas de ellas, dónde está, con quién se relaciona, qué cualidades tienes y qué cantidad. La cantidad no está separada de la cosa o de la realidad del ente. Todas ellas son figuras de la predicación o atributos o categorías. Pero ahora vamos a ver algo muy importante, cuál es la ontología modal del ser o, en realidad, a la pregunta ¿cómo es la realidad?
¿Cómo es la ciencia? Aristóteles nos dirá que solo podrá haber ciencia de lo que es siempre. Y se dice que no es posible que sea de otro modo. ¿Por qué dice esto? Porque la realidad se da también en el ser, se da también lo que no es siempre ni la mayoría de las veces. Así que retengamos dos nociones por ahora, lo que es el ser necesario, que es lo siguiente, que no es posible que sea de otro modo. El ser necesario es aquello que no es posible que sea de otro modo. Y el ser accidental o no necesario no es siempre ni la mayoría de las veces. Nos lo habilita también el poema de Parménides. Lo veremos en otro vídeo, cómo nos habilita esta ontología modal, a estos modos diferentes del ser, el poema de Parménides, como el ser necesario y el ser posible. El ser necesario hace que en la realidad, por ejemplo, cuando llueve y hace una determinada temperatura, el fruto de la cereza se estropea. Pero tampoco es necesario que llueva. Hay años que llueve en determinadas fechas, años que llueven en otras fechas, y no todos los años se estropean el mismo fruto, sino que va variando. Entonces, en la realidad hay cosas necesarias, como por ejemplo, cada vez que llueve a determinadas temperaturas y con determinada cantidad de agua, el fruto se estropea. Pero que llueva en determinada fecha no ocurre de una manera necesaria. Eso también lo dirá Aristóteles haciendo un ejemplo sobre la canícula, en este mismo parte que estamos hablando. Bueno, pues muchas gracias y seguir dándole vueltas a la ontología modal del ser en Aristóteles, porque es interesante. Y cuando acabemos todos los vídeos, estaréis dispuestos a leer la metafísica de Aristóteles. Si ahora mismo esto os parece, en todos los vídeos sueltos os parecen raros y no del todo comprensibles, cuando los tengáis todos y los hiléis, vais a leer la metafísica de Aristóteles. Muy buenos días.